Bien, vamos a retomar el tema que nos está ocupando y que fundamentalmente es en cuanto a los índices de tendencia central, pero ahora dedicaremos una sección fundamentalmente a las medidas de dispersión. Entonces, nosotros hemos estado hablando de los índices de tendencia central como una alternativa fuerte para poder concluir los avalúos. Estos índices de tendencia central me van a permitir hacer un estudio integral de las muestras, cómo se comportaron, ¿sí? Los datos de las muestras, cómo se comportaron, ¿sí? Y poder llegar inclusive a darle un nivel de asertividad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los índices de tendencia central, Dice, hoy estamos a 30. ¿Cómo? Hoy estamos a 30 de octubre, tiene ahí 29. Ah, es 30, perdón. De octubre. Entonces, estamos planteando la situación siguiente. Bien, que dado que es una herramienta fundamental para poder sustentar los avalúos, ¿sí? Podemos dejar como un objetivo que el objetivo de la índice de tendencia central es estimar valores de precios de mercado para soportar y sustentar avalúos. Entonces, podemos pensar que ese es el objetivo de los índices de tendencia central. Bien, bueno, entonces, estos índices de tendencia central deberán de cumplir con una dispersión, entendiendo que los datos siempre tendrán una dispersión. Pero entonces, hoy vamos a hablar de las medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión son los que van a permitir que podamos sustentar seriamente, científicamente, el valor que se estudia de mercado. Y entonces, las medidas de dispersión será rango, será desviación media y la representaremos así como desviación media. Esa desviación media tendrá una ecuación que va a ser la sumatoria de valores absolutos en la que vamos a poner que es la media, pero estrictamente en un momento dado puede ser cualquiera de los indicadores de tendencia central entre el número de datos. Entonces, después tendremos otra forma de medir la dispersión, es la desviación estándar.
Esa inversión estándar la representaremos con la letra S. Y la ecuación que tengamos para ello será que sumatoria de x menos x testada al cuadrado entre n. Entonces, ustedes ya tienen esta posibilidad de versión estándar. Sin embargo, lo que realmente va a hacer valer y dar sustento a los cálculos es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tendrá la ecuación siguiente: una C mayúscula de la desviación estándar entre la media. Ese coeficiente de variación debe de ser menor o igual que el 25%. Cuando ustedes tienen muestras que cumplan con esta condición y que con los datos de esa muestra concluye un avalúo, ustedes tendrán la certeza de la exactitud y de la objetividad del cálculo realizado. Y entonces, estas medidas de dispersión, ¿sí?, tendrán que tener esa condición: coeficiente de variación menor o igual que el 25%. Y entonces vamos a hacer un ejercicio rápido para que se aplique esto y luego ya nos iremos a lo que es el trabajo que dejamos para esta sesión de locales comerciales. Entonces, ya que tenemos esto, ¿sí?, entonces vamos a hacer un estudio de caso. Estudio de caso. Encontrar el coeficiente de variación de la muestra siguiente. Vamos a poner 126, 80, 24, 76 y vamos a pensar 58. Entonces, el propósito va a ser encontrar el coeficiente de variación para esos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: solución analítica. La solución analítica va a ser que obtengamos la media testada. Por favor, quiero obtener la media o el promedio de estos 5 datos, sin decimales, por favor. ¿Cuánto es? $73. 73. Sí. Entonces, ya tengo ese dato que es fundamental. Ahora voy a determinar el rango. El
rango es la operación de el dato mayor menos el dato menor. Entonces, 126 es el dato mayor, ¿verdad? Y el dato menor es 24. Entonces va a ser 126 menos 24. ¿Cuánto es esto, por favor? 82. 102. Ajá. Entonces, por lo pronto, dicen, una medida de dispersión me está indicando por el rango que es 102. Y entonces, ¿qué pasa? Es un número muy grueso que nada va a indicar. Pero entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bien, voy a calcular la desviación media. Y entonces lo primero que tengo que hacer, si voy a calcular la desviación media, es ordenar del menor al mayor. Entonces, 24 es el número menor. Después del 24, ¿cuál sigue? 58. 58. Luego 76. Luego 80. 120. Luego 126. Ya lo ordené, que es una de las primeras acciones que hace uno cuando está haciendo estudios estadísticos. Eso es una de las primeras acciones, ¿sí? Entonces ya está. El rango ya está. En la desviación media la voy a hacer a continuación. Desviación media va a ser igual a 24 menos la media. 102 está en valor absoluto, porque es la sumatoria. ¿Se fijan? Sumatoria de valor absoluto. Aquí está. Entonces, el siguiente va a ser cociente vertical 58 menos 102 más 76 menos 102 más. Oiga, Inge, pero la media, Sí, la media la tenemos en 73 y usted puso el rango. Es la media. Ay, la media es, perdón, disculpen. Y profesor, también al principio le pudimos haber sacado una revisión a las muestras para ver cuáles aplican. A ver, no, a ver, espérense. El objetivo, lo primero que vamos a hacer es ver qué dice el estudio de caso. Sí, en un Encontrar el ejercicio coeficiente pasado. de variación de la muestra siguiente. Pero el coeficiente de variación, ahorita el objetivo es encontrar el coeficiente de variación. Sí, por No eso. estoy haciendo el estudio de la muestra. Quiero saber qué coeficiente de variación hay para saber en un momento dado. Esa es otra técnica que les estoy dando para que cuando tengan una muestra así de grande, como de grande la que sea, en lugar de estar trabajando en balde, de una vez determinen el coeficiente de variación. ¿Sí? Entonces, ahorita el objetivo es, estudio de caso, encontrar el coeficiente de variación de la muestra siguiente. No se está pidiendo calificar la muestra. Se va a aplicar ¿en qué? El coeficiente de variación. Entonces, lo que estoy haciendo es calcular el coeficiente de variación. Y me están acotando, afortunadamente, que aquí la media es 73, efectivamente. Yo estaba poniendo el rango. 73. Más 80 menos 73 más 126 menos 73. Entonces, tengo 5 datos. Por favor, los valores son valores absolutos. Acuérdense que cuando se tiene cociente vertical, se va a considerar como positivo. Esta diferencia va a ser positivo. Va a ser este dato
más es la diferencia de este dato, más la diferencia de este dato, más, y entonces, por favor, quiero el cálculo sin decimales, con números enteros, nada más. Entonces, ¿cuánto es, por favor? $45, 4.5. 4.5. Y entonces ya sé que obteniendo la medida de dispersión, ¿sí?, con el rango da 102 y con la desviación media da 45. Ah, caray. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir mejorando el cálculo. Y ahora lo que vamos a obtener será la desviación estándar. Desviación estándar va a ser igual a 24 menos 73, la diferencia la voy a obtener al cuadrado, más 58 menos 73, la diferencia la voy a obtener al cuadrado, más 76 menos 73 al cuadrado, más 80 menos 73, la diferencia al cuadrado, más 126 menos 73 al cuadrado. Todo lo que se obtenga ahí lo dividen entre 5. Una vez que ya tienen ese número, le van a obtener la raíz cuadrada. ¿Cuánto va a ser la desviación estándar? A mí me dio 33.14. Bueno, 33. Decimales. Será 33. Bien. Entonces, 33. Y ya ustedes en un momento dado, cuando les dicen encontrar las medidas de dispersión, dice el rango fue tanto, la desviación media fue tanto, la desviación estándar es tanto. Pero esos son números que son más que nada de Slough para hablar de que se está haciendo un cálculo matemático. Ustedes, como especialistas en evaluación, saben que el dato fundamental es el coeficiente de variación. Y entonces tendremos lo siguiente. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar, que es 33, entre la media, que es 73. Entonces, como aquí va a ser porcentaje, se van a requerir 4 cifras decimales. 33 entre 73, ¿cuánto es? 0.4520. Por lo tanto, será el 45.20%. Esa muestra no va a pasar porque quedamos que para que ustedes resuelvan los avalúos, el coeficiente de variación debe ser menor o igual que el 25%. Entonces, ustedes ya saben que si ustedes tienen la muestra, luego obtengan el coeficiente de variación para saber si esa muestra les va a servir o no. ¿Sí? Entonces, me da muy alto, 45%.
contra 25, pues está retirado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, y entonces ahora ya vimos las medidas de dispersión. Ustedes van a calcular si y solamente si con los datos que tengan una coeficiente de variación menor o igual al 25%. Entonces, con esto rápidamente ustedes se van a dar cuenta si es confiable o no confiable esa muestra, o si se las van a aceptar, porque acuérdense ustedes que la primera revisión de los índices de tendencia central será que el 1.30 y el 0.70. Y entonces aquí ya medimos la dispersión. Esta muestra no sirve. Entonces ahora ya sé que no sirve. ¿Y por qué no sirve? Y lo primero que van a hacer es, ustedes van a hacer ¿qué? Esta media, la media que es de 73, la multiplica por 1.30 por 0.70 y habrá datos que no pueden estar por arriba del 1.30. ¿Cuánto es 73 por 1.30? 95. 95. Todo lo que esté arriba de 95 lo van a votar. Ahora, 73 por 0.70. 5-1. A ver. 73 por 1.30, ¿cuánto es? 95 y el de abajo es 51. 51. Entonces, ustedes ya saben que la muestra ya que la ordenaron, ¿sí? Dicen, no puede haber valores mayores a 95. Y aquí ya tengo que eliminar el 126. No puede haber valores menores a 51. Entonces ya eliminé esta. Y entonces ustedes deben de recordar que para resolver un avalúo se requieren 3 datos. Sí, y solamente así hayan hecho este estudio. Entonces vean la ventaja de que cuando a ustedes den una muestra, inmediatamente vean qué coeficiente de variación es. Si la muestra pasa, ya no tienen que hacer, ya se van directo sobre los índices de tendencia central, toda vez que el coeficiente de variación sea menor o igual que el 25%. ¿Está claro? Ajá. Entonces, ahorita, ¿qué fue lo que hicimos? Aplicar las medidas de dispersión. Rango de versión media, de versión estándar, pero con lo que tomamos decisiones es con el coeficiente de variación. Y entonces ya vimos que no pasaba. Dice, Jari, no pasa. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces ahora, vean lo siguiente. Hacemos la primera revisión ya hasta los índices de tendencia central. La media por 1.30. No puede haber nada arriba de 95. Ya salió 1. No puede haber nada por abajo de 51. Va esto. Me quedan 3 datos, que son los mínimos con los que se va a calcular el avalúo. Y entonces ahora sí, los índices de tendencia central, déjenme ver, se van a aplicar a las muestras, a los datos de la muestra que ya cumple con la condición del coeficiente de variación. Entonces ahora sí ya cálculo de índices de tendencia central. ¿Para cuáles? ¿Para qué valores quedaron? 58, 76, 80. ¿Sí está claro? Y entonces ahora sí ya, a los datos que ya cumplen con la condición de que el coeficiente de variación sea menor o igual que 25%, se aplican los índices de tendencia central. Y entonces vean lo siguiente. Solución.
solución. La media va a ser igual a ¿qué? ¿A cuánto hagan el promedio de estos tres? ¿Cuánto resulta? Ay, no, perdón. 7-1. Entonces, esa sería la media buena, con la que van a resolver avalúos. La media de frecuencias, vamos a ver el otro índice de tendencia central. No aplica, no hay frecuencia, no hay datos repetidos. ¿Sí? La media ponderada va a ser igual a ¿qué? Prácticamente va a ser igual que 71, pero vamos a ver. La media ponderada, acuérdense lo que es. El peso está entre mayor que 1, pero menor que 3. Y para efecto de cálculo, decíamos lo siguiente. Si el dato está cerca del promedio, le voy a dar el peso 3. Pero si se aleja del promedio, le voy a dar el dato 1 si está alejado. Si no está tan alejado, el 2. Y entonces aquí, la media ponderada, ¿cómo se califica? Entonces decimos el peso 58, el promedio es 73. Entonces a lo mejor le vamos a dar un peso de 1 por 58 más 76. Profesor, ¿no es del 71? ¿Vale? No es de 58. 71. ¿La media cuál es? 73. Pero la nueva media es... Pero la nueva media... Es que el 73 es del anterior. La nueva media es 71. La nueva media es 71, exacto. Sí. La nueva media es 71. Entonces, 76, a lo mejor al siguiente dato le voy a dar 3 veces por 76. Más, aquí se alejó de la media. Entonces, a lo mejor le pongo 2 por 80. Esto es a criterio del que calcula. Que entonces ahora voy a hacer la suma de pesos. Un peso, 4, 6. Por favor, quiero esta operación. 1 por 58 más 3 por punto 76 más 2 por punto 80. Todo lo que resulta entre 6 sin decimales. ¿No sería entre 3? ¿Vale? ¿No sería la división entre 3 en vez de 6? Sí, entre 3 datos, sí es cierto. No es entre 3 porque es el número total del peso, ¿no? ¿Sería 6? Sí, está bien. Sería 6. Está bien el 6, Inge, porque estamos sumando los pesos. Pero entonces sumando los pesos, exacto. A ver, 1, 3, 4 y 2, 6, está bien. ¿Por qué la suma de pesos sin decimales? ¿Cuánto es? 7-4. ¿Cuánto? 7-4. 7-4. Ya está. Luego sigue después la moda. No hay moda, no hay datos que se repitan. La mediana es el dato central. Que en este caso, ¿de cuánto es la mediana? 76. 76. ¿Sí? Es la mediana. Luego voy a tener la media armónica, que es el piso de la toma de decisiones, que va a ser igual a ¿qué? ¿A cuántos datos son? 3. Entre 1 entre 58. Más 1 entre 76. Más 1 entre 80. Eso me va a dar un resultado de ¿cuánto? Sin decimales. Pero ese no se le aplica la raíz de tercera, ¿no? A ver. Estoy obteniendo la armónica. No estoy usando raíces. No, sí está bien así la armónica. Esta es la media armónica.
No estoy usando raíces porque en la media armónica no hay raíces. Es recíprocos. Tiene toda la razón. ¿Cuánto es el resultado? 70. 7-0. Sí. Y entonces vean cómo se está dando la tendencia central. La media es 71. La media ponderada, 74. La mediana, 76. La armónica, que es el piso de la toma de decisiones, está dando 70. Entonces ahora voy a calcular cuál media sigue, la geométrica. Va a ser igual a la raíz de cúbica, ¿sí? ¿De qué? Del producto. ¿Cómo era la desviación? No tengo las ecuaciones. Pero va a ser igual a qué? 58 por 76 por 80. Me parece que así es la ecuación, ¿no? Entonces, hagan esta operación y obtengan raíz cúbica sin decimales. ¿Cuánto es? Siete uno. 7-1. 7-1. Ya está. Tenemos que revisar que la media geométrica sea menor que el promedio, sea mayor que la media armónica. La media armónica fue 70. El promedio fue 71. La media fue igual, entonces está bien. Está bien el cálculo, se cumple, porque es menor o igual, mayor o igual. Luego viene la media cuadrática. La media cuadrática va a ser igual a ¿qué? A... ¿Cuánto está? Aquí está. 58 al cuadrado más 76 al cuadrado más 80 al cuadrado. Eso lo dividimos entre el número 3. ¿Cuánto resulta la media cuadrática? Siete dos. 7-2. Entonces ya ustedes están viendo que la tendencia central se cumplió. Acuérdense lo de la tendencia central en una distribución normal. Y entonces ustedes vean 71, 74, 76, 70, 71, 72. Y entonces ustedes ya en este momento ya calcularon sí tendencia central, pero con los datos que hacen confiable la muestra. O sea, son los datos cuyo coeficiente de variación fue menor que el 25%. Ese coeficiente de variación seguro que es menor que el 25%. Y entonces lo aplicaríamos a esos 3 datos. Pero ya con eso que hicimos es más que confiable el cálculo. Entonces, ¿de qué se trata? De que ustedes primero van a hacer un cálculo muy rápido del coeficiente de variación. Ya que saben que si la muestra es confiable o no es confiable, entonces ahora van a aplicar a la muestra a ver cuántos datos se eliminan con la condición que con la primera condición que van a revisar
a ustedes el avalúo, el 1.30 y el 0.70 del promedio de los datos. Entonces, con eso eliminan los datos que no hacen confiable la muestra. Y quiero asegurarles que si ustedes hacen ese primer paso, si quieren hacer ese primer paso, la posibilidad de que el coeficiente de variación sea menor o igual que el 25% es de alta a muy alta, ¿sí? Por eso es que ahora, ¿cuál fue el propósito de la primera parte de esta plática? Hablar de las medidas de dispersión, hacer un ejemplo y luego aplicar. Ya con los datos que ya me hacen confiable mi muestra, que cumplieron que el coeficiente de variación sea menor que el 25% o que eliminé, ya me quedaron 3 datos. Y ahora aplico ¿qué? Los índices de tendencia al central a esos 3 datos. Ajá. Bueno, entonces, esta es algo que ustedes, cada quien dentro de su estilo, ¿sí?, lo va a hacer. Y por ejemplo, cuando ya algunos de ustedes saben usar el Excel, pues ya mete las ecuaciones en Excel. Y entonces, para no trabajar en balde, inmediatamente una muestra la califican. Coeficiente de variación no da. A ver, ¿qué datos habría que eliminar? ¿Cuántos datos quedan? Los mínimos, el mínimo de datos son 3. Siempre y cuando hayan hecho el estudio como lo planteamos aquí. ¿Bien? Bueno. Profesor, y si lo hacemos desde un principio tampoco hay problema, ¿verdad? Claro que no, porque esa es parte ya de tu personalidad analítica. Sí, porque si hacemos la revisión de la muestra desde un principio, ya aseguramos el coeficiente de variación y ya nos vamos directamente a los índices de tendencia. Ya, ustedes ya con eso dan una certeza de confiabilidad para su cliente o para la persona que les va a revisar, porque ya saben que ya no están trabajando en balde. O sea, primero usamos todos los datos para practicar las ecuaciones, pero ya una vez que ustedes empiezan a tener colmillo de cálculo, tengo la muestra tal, a ver, mi coeficiente de variación tal, parece que no da, ¿qué datos tengo que eliminar? Que entonces ya te vas al 1.30 y al 0.70 y ya te van a quedar los datos con lo que vas a aplicar los índices de tendencia central. Okay. Y esa es parte ya de la personalidad de cada quien. Dije, pero por ejemplo la media y aplicar la condición del 1.3 y el 0.7 también lo podemos usar antes de poder calcular el coeficiente de variación, porque así de alguna manera ya estamos eliminando los datos de la muestra que no nos sirven. Y entonces vamos a ver, David, eso es parte de la personalidad de cada quien. Ok. ¿Sí? Cada quien va a generar su ruta de cálculo. Cada uno de ustedes tiene su propia personalidad. Lo que estoy haciendo yo es presentar las herramientas, porque acuérdense lo que dijimos. La estadística es una herramienta analítica. Y habrá personas que la herramienta la agarran con la derecha y la herramienta con la izquierda. Ya eso depende del estilo de cada quien, pero que sí conozcan la ruta de cálculo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ustedes se les pidió una muestra de locales comerciales. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues a lo mejor lo primero que hacen es eliminar datos que no cumple con el 1.30 y el 0.70, está bien, pero después tienen que decir de cuánto es su coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación debe ser menor o igual que el 25%, no hay otra. Y después ya aplican los índices de tendencia central, ya los datos que hacen, que dan, que pasaron la dispersión. ¿Sí? Pero eso está en función de cada quien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a practicar esto. ¿Sí?
Vamos, el tema que cuando comenzamos la sesión es medidas de dispersión. Entonces, nosotros ya conocemos los índices de tendencia central. Ahora a ustedes les van a dar una muestra. ¿Sí? Y entonces, ustedes inmediatamente ya saben la ruta, o empiezan a calcular la dispersión, las medidas de dispersión, o como dice alguien de ustedes, yo tengo desde un principio para que yo ya me vaya directo. Ya la más, pero eso sí, debe de estar el cálculo de las medidas de dispersión. O sea, que se vea que no están usando una receta ya de entrada, lo que se vea que lo están haciendo con todas las de la ley. Entonces, vean por favor, van a practicar en clase a los datos que están aquí, a estos datos le van a agregar la edad o el peso de la persona que calcula. Y entonces se va a volver una muestra de 7 datos. ¿Cuál es el objetivo? Que se calculen las medidas de dispersión. Y ustedes van a decidir si la muestra es confiable o no es confiable. Si no es confiable, porque el coeficiente de variación supera el 25%, entonces inmediatamente van a ver qué datos se eliminan. O también puede ser que alguien diga, desde un principio voy a eliminar datos que no me van a servir. Eso es parte del estilo. Esa es la forma en que cada quien va a manejar su herramienta de trabajo. Aquí no es de que siempre lo hagan con la derecha. Si eres zurdo, pues con la zurda. Y si tienes forma de escribir con los pies, adelante. La cosa está que sepas aplicar las herramientas que te da la estadística. Entonces, para practicar en clase a esta muestra que estudiamos, estudio de caso, de coeficiente de variación, la muestra va a ser los datos que ya les había dado, van ustedes a agregar la edad de ustedes o de quien quieran, y el peso de ustedes o de quien quieran, y van a buscar la dispersión. Van a aplicar las medidas de dispersión. En este primer momento lo que importa es practicar las medidas de dispersión. ¿Sí? Ver de cuánto es la medida de dispersión. O sea, el coeficiente de variación es el que van a calcular. ¿Sí? Adelante, por favor. Es actividad de clase. Y aquí estoy para aclarar dudas. Profesor, ¿es para evidencia de clase? Disculpe. ¿Me dijiste, José Antonio? Sí, ¿es para mandárselo? No, va a ser para practicar. Ah, ok, gracias. La herramienta que acabamos de ver. Con gusto. No falta el que van a hacer para el que van a mandar. Pero sí, ahorita por lo pronto es para práctica. Está muy bien. Sí. Algunos les van a quedar 2 datos, algunos les van a quedar 4 o 5, no sé. Cada quien lo va a analizar para sus datos que vayan a meter.
Muy bien. ¿Alguno se quedó con los 7 datos o hubo el eliminar? Con Yo 5. después de eliminar me quedé con 4. Yo me quedé con 4 igual. Muy bien. También con Voy a 4. decir que se eliminaron 3, porque son 7 datos. Entonces, con 4 datos se hace, le dan soporte a la solución de su avalúo. Muy bien. ¿El coeficiente de variación de cuánto fue? En mi caso del 39%. En tu caso, David, ¿cuánto? 39%. No pasa. No pasó, entonces ya hice, estoy Debe ser ahorita. menor, entonces tienes que eliminar. Sí, Habrá de hecho que ya eliminé. Un dato o 2, no sé. Pero Ya eliminé y me, con 3. ya eliminé y me quedaron 4 datos. Ajá. Ahora hay que ver con qué coeficiente de variación te quedas. Es la medida de dispersión principal que hacemos en los estudios estadísticos, coeficiente de variación. Para el caso de evaluación, la experiencia me ha dicho que el coeficiente de variación debe ser menor o igual que el 25%. ¿Sí? Esto es algo que he estado probando en los últimos 35 años y se ha cumplido. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya lo asenté como como toda una tesis. Ajá. Conclusiones, hagan conclusiones, por favor. A ver, 3 minutos más y continuamos con la plática.
Lo que quiero es que practiquen, practiquen y practiquen. Bien, ¿ya todos tienen resultados?
Ya. Porque continúa la plática. Y se trata de que ustedes no sean aplicafórmulas, que sean especialistas que van a analizar en forma integral el mercado, los precios que en estos se dan. Entonces, ustedes cuando hacen su muestreo tendrán que ver quién es el oferente. Puede ser un particular o puede ser una empresa. Y cuando ya es una empresa, tendremos que cuidar de que no tenga monopolizado el mercado de rentas o de ventas de un tipo de inmueble que se esté haciendo. Entonces, ahora viene el por qué. El por qué se habló. Voy a volver a ahorrar aquí. Y lo vamos a ir construyendo para darle sentido a los cálculos. Entonces, vamos a ver, el mercado, hay que tener cuidado con él. El mercado es mentiroso y veleidoso. Y entonces se justifica el por qué. Cuando ustedes hacen investigación de precios de mercado, tendrán que tener muy claro y recordar, tener presente de que ese mercado puede ser monopólico. Es un solo oferente el que hay en la zona. Y entonces, ¿qué está pasando cuando hacen ustedes investigación de mercado? Que con el avalúo están legitimando el precio o el sobreprecio al que está queriendo realizar la venta de inmuebles o renta de inmuebles. Entonces, por eso se deja muy claro de que ustedes cuando vean la muestra, vean quiénes son los oferentes y ver si hay mucha oferta y son de oferentes diferentes. Entonces, con eso ya ustedes tendrán una posibilidad de certeza. Como anécdota les quiero comentar que hace unos 25 años a lo mejor, más, en Acapulco, como siempre, todo el mundo sabe cómo trabajamos los valuadores. En una zona que ahora ya es una realidad, en una zona hubo una persona que comenzó a poner avisos. Como saben que los valuadores vamos a buscar valores, en aquel tiempo era a pie, ahora ya tienen ustedes cantidad de fuentes, pero en aquel tiempo era recorrer la zona para encontrar ofertas, y entonces sembraban ofertas. Y entonces, después de ciertas cosas que analiza uno, te dice, me doy cuenta de que era un mercado monopólico. Y entonces tuve que advertir en el dictamen, en la zona tan solo hay un oferente de precios de venta. Es una zona que está entre el puerto y el aeropuerto. Y entonces, efectivamente, cuando se hace un estudio un poquito más a fondo, nos damos cuenta que hasta tenía letreros para ir distribuyendo en varias zonas, ¿sí? Pero era el único que estaba vendiendo. Un mercado monopólico. Se trata de que en el mercado abierto haya una oferta libre de presiones, de condicionamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que luego también te das cuenta que existe un mercado oligopólico. Es decir,
un grupo de gente con capacidad económica para vender, son los únicos que venden. Dicen, oye, ¿para qué nos peleamos si estamos vendiendo lo mismo? Mejor vamos a unirnos, vamos a ponernos entre nosotros de acuerdo a cómo queremos vender. A lo mejor tú vas a ofrecer 2 metros más o yo 2 metros menos. Es lo importante está que nos estemos de acuerdo en los valores que se ofertan. Y entonces, en aquel tiempo, se daba mucho eso. Se daban valores, avisos. Y entonces el evaluador candorosamente decía, según investigación realizada en campo, e inclusive hasta luego dejaban teléfonos, ¿sí? En fin, hubo varias líneas por las que nos dimos cuenta de que era un mercado monopólico, ¿sí? y que le sembraban muestras al evaluador, y el evaluador decía, pues yo hice mi investigación y en base a la oferta que vi es este, y entonces se legitimaban con los avalúos los precios a los que querían vender esos desarrolladores inmobiliarios, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, y ustedes posgraduados son personas que a base de la experiencia diario se aprende algo, ¿eh? Yo tengo casi 40 años en esto y diario aprendo algo más, ¿sí? Y entonces debemos tener la mente abierta para aprender y no creer que llegamos a la cúspide del conocimiento, porque eso es mentira, nadie llega a la cúspide del conocimiento. Te podrás tener muchas habilidades de cálculo, pero es diferente a tener todo el conocimiento. No, siempre hay algo. Entonces, nos damos cuenta del mercado monopólico, oligopólico. Por supuesto, si hay es de vendedores. Pero también hay un mercado de compradores, y el mercado monopsólico es un solo comprador. O un grupo de ellos, oligopsólico, que es de compradores. Y te vas a dar cuenta, los vas a identificar. Cuando recién empecé en esta actividad yo de los avalúos, tuve la fortuna de comenzar a evaluar en Banobras, un banco de segundo piso, pero con un objetivo de trabajo extraordinario. Y comencé a trabajar y empezamos a darnos cuenta de muchas cosas. Es un banco del gobierno, para el gobierno. Algunos saben maliciosamente que es la caja chica del gobierno, pero es un banco muy serio, ¿sí? Es un banco muy serio. Estuve en todas las sedes que ha tenido, hasta la última que está acá en Bosque de las Lomas, pero una época que fue muy especial, la recuerdo mucho porque hay un sismo, es la torre, el edificio triangular que está en Tlatelolco. Ahí estaba Banobras en el 6º piso, de ahí llegábamos ahí nos dejaban una área especial para calcular a los evaluadores. Bien, no éramos empleados del banco, éramos evaluadores del banco. Bien, pero quiero asegurarles que fue una escuela extraordinaria para mí, yo tengo que reconocerlo públicamente siempre. Otro que fue una escuela para mí fue cuando tuve la fortuna de ser comisionado por el Colegio de Ingenieros Civiles ante INDAVI, en aquel tiempo era CAVI, Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Y de veras que se aprende, en la trinchera se aprende de veras. Cuando ustedes tienen esa serie de conocimientos, precisamente van a aprender a ver las cosas ya en la práctica. Ahora los quiero llevar a la investigación que les pedí de precios de mercado, de locales comerciales, de renta. Primero fue para renta, ¿verdad? Renta de locales. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan ustedes ahora? Vean si la muestra es confiable. Primero vean quiénes son los que ofertan, para identificar si es un mercado monopólico, oligopólico, monopsónico o oligopsónico, ¿sí?
Entonces, vean la muestra porque es calificación, ¿verdad? Eso ustedes ya me lo mandaron. Supuestamente hoy al entrar ya había la información del mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes a esa investigación de precios de mercado de locales comerciales lo deberán de aplicar a un sujeto de 40 metros cuadrados, me parece que esa fue la condición. A esa muestra, ustedes aplicar a la muestra que mandan, aplicar las medidas de dispersión para ver si la muestra es confiable. Entonces, aplicar las medidas de dispersión a la muestra en alcaldía en la Venustiano Carranza, les dije, ¿no? Venustiano Carranza. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A la información que mandaron, aplíquenle las medidas de dispersión y vean y concluyan en base a lo que hemos estado razonando aquí en esta plática. Entonces, cuando ustedes hacen un trabajo, pues deberán de hacer el estudio completo. Lo hacen en una sola vez y seguramente ahí van a evaluar muchos locales o lo que sea, según sea el propósito del uso de los inmuebles. Pero entonces ustedes ya van a tener todo un estudio integral y ya ¿qué sucede? Ya lo van a incorporar en cada avalúo que haya. Ahora, indudablemente les recomiendo que a los que ya se conozcan lo que es el Excel, metan las expresiones en el Excel y se vuelve un Atari. A ver, ahora estoy en la alcaldía Cuauhtémoc, meto datos y ya están las ecuaciones de cada uno de los indicadores de dispersión. Y también los de ciencia de tendencia central, ¿sí? Yo les voy a mostrar ya al final del curso un algoritmo que hice. Y entonces yo tardo en resolver un avalúo el tiempo que tarde en capturar los datos. ¿Cuáles datos? Precio, superficie y valores unitarios. Entonces yo nada más meto los precios y la superficie y ya todo lo demás me lo calcula el algoritmo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el tiempo de ustedes es un tiempo caro y no van a estar en cada ocasión arrasando el lápiz. Bueno, lo van a aplicar ya cuando tengan las ecuaciones en Excel. Y les va a dar tiempo para dar toda una calidad total. Y créanme lo que calculando se aprende muchísimo. Pues empiezan a ver cómo hay caminos más cortos para calcular. Va uno adquiriendo la experiencia analítica, ¿sí? De tal suerte que lo más tardado de realizar luego es la investigación de mercado. Pero ya teniendo los datos, tener la solución es el tiempo que tarda en meter los datos. Ya está. Y entonces ya lo comienzas a analizar y luego ya lo vas a aplicar al avalúo. Entonces, por favor, todos, sin excepción de los que mandaron la investigación de mercado, ¿sí? Le van a aplicar los indicadores de tendencia central, ¿sí? Y eso lo van a mandar.
como evidencia de clase también. ¿Bien? Cálculo de las medidas de dispersión a la muestra que de locales comerciales que investigaron. Viene de ahí. Cualquier pregunta, aquí estoy en el aula. Ajá. Adelante. Profesor. Vale. Disculpe, mire, yo hice la investigación y aparte ya le mandé calculado las medidas de dispersión. Ya hay personas que me mandaron el cálculo de los índices de tendencias. Mire, yo primero calculé. La dispersión no me fijé en tu trabajo. Mire, profesor, primero calculé los índices de tendencia central, lo hice a la inversa, pero todos los datos me dieron correctos, o sea, todos los resultados me dieron. ¿Toda la muestra no desechaste ningún dato? Apliqué primero lo que fue la revisión, para ver qué muestras pasan. Sí. Y después, me fui primero a los índices de tendencia central, me salieron correctos, y después me fui a las medidas de dispersión, y el coeficiente de variación me salió menor que 25%. ¿De cuánto fue el coeficiente de variación? A ver, déjame, fue del 5%. Bueno, pues es un trabajo excelente. Entonces, cuando ya sale este coeficiente de variación, no es aplaudir como foca. Sí, sí, aparte. Vamos a ver, puede ser que sea un mercado tan homogéneo que sea nada más un único el que está ofertando. Y es que el mercado, pues es un solo proveedor, que entonces él está legitimando sus valores. ¿Sí? Entonces, pues ya se queda así, ¿verdad? Ya el trabajo. Se queda así, por supuesto. Pero ahora quédate reflexionando de quiénes son los oferentes y si son diferentes, si fue persona física o persona moral. ¿Qué diferencia había entre tus comparables en superficie? Eso cuenta mucho. Tus comparables, la superficie es parecida a tu sujeto porque les puse de 40 metros cuadrados. Ya con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que por superficies también estoy hablando de un nicho muy especial. Hay superficies rentables de 200 metros, de 100, pero resulta que yo hablé de 40. Y luego, ¿qué pasa en las ofertas? Dice, local comercial con bodega. Atención. Hay algunos que dicen, local comercial con estacionamiento. Y entonces, cuando ustedes ven esas variables de que les están ofertando algo más, precisamente en la visita de campo, es en lo que nos vamos a fijar. Cuando usemos investigación de mercado, es al dicho de la descripción que hagan en el texto, pero luego viene la llamada telefónica. Y ustedes, cuando hacen la llamada telefónica, le van a poner toda la picardía del caso, porque ¿qué pasa? Si ustedes te dicen, oye, soy evaluador, ya en ese momento ya se les va a bajar la cortina. Entonces tenemos que ser mentirosillos. Oye, ando buscando un proyecto de inversión y quiero hacer un local. Si compro el local o lo rento, entonces, ¿qué tienes tú? En fin, y comienza uno a buscar, sacarle más información en la llamada telefónica, aunque siempre va a decir, venga tal día y se lo muestro. A fuerza te quieren mostrar, porque saben que ellos tienen estrategias de venta, para renta o para venta. Entonces siempre te van a querer llevar al inmueble. Vas a hacer una cita. Imagínense ustedes, tenemos que meter varias informaciones de mercado. Pues no tendríamos tiempo para ir a todas las visitas, cuando lo único que me interesa es en cuánto están ofertando. Sabiendo que una cosa es el precio y otra cosa es lo que realmente se cierra la operación. ¿Sí? En México es la gran incógnita. En cuanto se cierra la operación realmente, nada más los que están participando en ella conocen ese dato. Porque en el mercado te pintan esquemas muy bonitos y que bueno,
Pero realmente, ¿cuál es el valor en el que se cierra la operación? Nada más en los que participaron, porque además quiero platicarles que ni siquiera el notario sabe. El notario dice, ¿en cuánto acordaron la venta? Doy fe que eso es lo que dicen que cerraron la operación. ¿Y por qué? Porque en México la cuestión de los impuestos los agarra a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se llegan a acuerdos en corto y la cosa que se van a manifestar en la escritura o en los documentos va a ser, pues, para darle formalidad, pero estrictamente hay acuerdos internos en las operaciones de renta o de venta, siempre. Ejemplo, dice, oye, me interesa una oficina, yo tengo. ¿Cuántos metros tienes? Yo quiero 100 metros de oficina, yo los tengo. ¿Y cuánto es la renta? Y te dicen una cantidad. Y entonces tú dices, no, pues es la renta abierta al público, pero yo te voy a rentar por 5 años. ¿Y cuánto me vas a dejar la renta? Ah, caray, pues en tanto, y le dio un bajón. Dice, no, pero sigue pensándolo porque te voy a dar el pago adelantado. Los 5 años se lo voy a pagar de una vez la renta. ¿De cuánto? Y entonces, ese tipo de acuerdos que hay, no los conocemos los valuadores. Pero de que existen, existen, ¿sí? Igual las ventas. Dice, oye, pues el inmueble vale 2 millones de pesos. No, pero te lo voy a comprar ahora en efectivo. Ah, caray. Vale tanto. Y entonces, ¿qué sucede? Que recuerden ustedes que nuestro medio, y en el general, el dinero más eficiente que tenemos es el que traemos en la bolsa, la liquidez. Y si tú tienes algo que vale 2 millones, pero que te lo van a pagar en 10 años, pues no tienes ese dinero, ¿eh? Y entonces si te dicen, si me lo dejas en 1,5 millones, aquí está el dinero ya, órale. Y luego hay otro acuerdo más oscuro. Dice, inclusive si quiere no le declares a Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda le va a quitar utilidad. Acuérdense que Hacienda va a quitar sobre la utilidad que tengas. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que decían, el papá le dona al hijo tal mueble. Y entonces ya todos felices. Luego llegaba el hijo, bueno, pues quiero que poner el inmueble a mi nombre porque me lo regalaron. Me lo regaló mi papá. Ah, está bien. Entonces quiere decir que todo es utilidad. Entonces, sobre toda la utilidad te va tanto de impuestos. ¿Sí? Acuérdense, los que están metidos en la cuestión hacendaria, de que te van a poner impuestos sobre la utilidad que manifiestes. Y entonces es cuando nada más las personas que participan en el evento saben en cuánto cerraron la operación realmente, ¿eh? Porque van a declarar otra cosa por la cuestión de los impuestos, entre otras razones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los valuadores? Los valuadores no vamos a cuestionar a nadie, ¿eh? Dice, está bien. Pero ustedes conocen el comportamiento de precios de mercado, tienen otros conocimientos que van a adquirir a lo largo del posgrado, ¿sí? Que entonces van a tener un criterio que les permita llegar al valor razonablemente justo para el tipo de inmueble por su uso, rango de niveles y clase, ¿sí? Y entonces, pero ustedes, sabiendo que el mercado es muy veleidoso, es mentiroso, entonces ustedes entran con sus herramientas de matemáticas para identificar comportamientos a la baja, a la alta, cómo es el comportamiento en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Venustiano Carranza, en la Gustavo Madero, se vuelven expertos. ¿Pero es en base a qué?
a estar calculando y estar viendo. Diario estamos aprendiendo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Me apliquen medidas de dispersión a la muestra que me mandaron. Si ya la aplicaron, hagan conclusiones. ¿Qué concluyen de ese mercado que estudiaron? Porque necesariamente entre el sujeto era 40 metros, o es. Y los comparables son los que son de 100, o son de 200, o son de 30 metros, o son de 10 metros. Entonces, tienen que hacer reflexiones en la dispersión que hubo, no solamente en el precio, sino que también la dispersión que hubo entre la superficie del sujeto y los comparables. ¿Y qué pueden inferir? ¿Sí? Y ustedes pueden inferir lo siguiente. Voy a borrar esto. Hay una regla que en la práctica se cumple invariablemente. Fíjense, a menor superficie, mayor valor unitario. Superficies grandes siempre comparado con respecto al sujeto, Y entonces ustedes, cuando estén estudiando el mercado, inmediatamente deben de ver y decir, acá estoy comparando contra superficies muy grandes, o el doble de mi sujeto, o la mitad de mi sujeto. Entonces los valores unitarios se van a variar, van a variar, ¿sí? Entonces, por favor, a la muestra que hicieron, apliquen las medidas de dispersión y las conclusiones que les merezca. Por ejemplo, hay una persona que dice que ya calculó eso, agregue las conclusiones a las que llega de esa investigación de precios de renta. Fue de renta, ¿verdad? De renta de locales comerciales. Sí. Pero lo que quiero es que ustedes sean evaluadores en forma integral, que no nada más son hacedores de números, aplicadores de fórmulas, sino que van a generar toda una parte analítica, reflexiva, de criterio, y la van a sustentar con conclusiones. Entonces, en los siguientes minutos, lo que necesito es que hagan conclusiones a la muestra que investigaron en esa alcaldía Venustiano Carranza, me parece. Atención, porque hay zonas en donde la frontera entre una alcaldía y la otra es una calle. De este lado de la calle es alcaldía tal, pero del otro lado es alcaldía tal. ¿Y qué creen? También es otra variable que influye en los valores unitarios. Entonces, por favor, ahora revisen su investigación de mercado, ¿sí? Y vean, concluyan si es un mercado abierto o libre, o si cae en alguno de los mercados aquí indicados. Vienen de ahí. Ay, luego el tipo de mercado. Fíjense lo siguiente: 40 metros, ¿qué es lo que es un local comercial? ¿Pero de qué?
No es lo mismo que sea de verduras y legumbres a que sea un mercado de aparatos eléctricos, electrónicos. Entonces, ustedes tienen que razonar mucho cómo fue el análisis. Los locales, ¿a qué se dedican? Los comparables. ¿Sí? ¿Por qué es mayor superficie? ¿Por qué es una menor? ¿Qué es lo que ofertan? ¿Sí? Entonces, lo que quiero es que haya un análisis y reflexiones a las características del mercado que hicieron. Y ya hay toda una intencionalidad de haber hablado de una superficie de 40 metros cuadrados, ¿eh? Hay toda una intencionalidad. ¿Los locales comerciales son comparables con respecto al de 40 metros cuadrados? ¿O por qué son diferentes en superficie, en valor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que venden allí? ¿O distribuyen? ¿Sigue siendo un local comercial? Pero son 40 metros cuadrados cubiertos. Entonces, piénsala bien, porque ahorita en 5 minutos compartimos los comentarios y reflexiones.
¿Listo? En cuanto terminemos, se lo mandamos su correo, ingeniero. Si quieres esperar un tantito. Ok. La clase siempre, nunca acaba hasta las 11, pero tampoco acaba después. ¿Sí? Entonces, vamos ahorita a compartir reflexiones. Ahorita ahorita entramos, ahorita. Vamos a ver. Entonces, el mercado, sabiendo cómo es, entendiéndolo voy a tener los datos de mercado. Héctor, tienes abierto tu micrófono. Héctor Alfonso. Sí, entonces, ya vimos que el mercado hay que verlo con pincitas. Ustedes ahora, cuando investigaron el mercado, a lo mejor, pues ahí buscaron a ver dónde había y encontraban. Y a lo mejor lo que les interesaba era encontrar información, nada más. Pero luego viene el estudio de qué condiciones y características tiene el oferente y cuántos inmuebles está ofertando en la misma zona. Como fueron locales comerciales de 40 metros, a lo mejor alguien hizo el estudio de una plaza comercial en donde efectivamente hay locales de 20, 30, 40 metros o más, ¿sí? Pero resulta que todos los comparables fueron encontrados en esa plaza comercial. Entonces, atención, porque tienen que estar muy cuidadosos. ¿Quiénes son los que están ofertando esos inmuebles en renta o en venta? Cuando tenemos un mercado abierto, yo les di toda la alcaldía Venustiano Carranza. Y entonces, supuestamente, se debe de buscar en toda la alcaldía. Pero esa alcaldía Venustiano Carranza tiene características muy singulares, ¿sí? Y entonces ustedes, lo primero que tienen que hacer es identificar la alcaldía Venustiano Carranza, con cuáles colindan, de cuáles va a tener influencia necesariamente. Y entonces, ustedes cuando hacen investigación de mercado, complementan su investigación que consultaron en un medio escrito, por teléfono, ¿y dónde está? Ah, pues en tal lado. Y entonces en un plano, ustedes ubican dónde están esos locales investigados. Entonces, cuando ustedes hacen investigación de mercado, adjuntan el plano donde se encontraron los comparables con puntos. Por ejemplo, los que vayan a trabajar a casos para Indavi no les acepta ningún mercado que no esté ubicado físicamente en un plan, en el mapa de la ciudad. Y así se está haciendo en todos lados ya. Oye, este periodo, ¿dónde está? En tal lado. ¿Y dónde está? Pues por allí. Entonces, ¿qué pasa? Toda la información que ustedes tengan en forma escrita, complementaria con llamada, y de que es un mentirosillo bien pícaro, así es cierto. Pues ahí ustedes cada quien tendrá argumentos para decir por qué te interesa. Y sacarle la sopa, ¿dónde está? ¿Sí? Y luego ustedes, cuando están en inmuebles de varios niveles, oye, ¿está en planta baja? ¿El frente del local da a la calle? No da a la calle. Entonces, eso influye en la renta. Entonces, ustedes deben de tener toda la picardía
para sacar la sopa al oferente. Oye, ¿dónde está? Tiene vista la calle, es una calle principal en la que hay un aforo de personas y de vehículos. Me interesa el de personas, porque el del vehículo está vigilando el verde, el amarillo y el rojo del semáforo. Difícilmente, a lo mejor si da tiempo, voltea a ver qué comercios hay o qué oficinas y ya. Pero entonces, ese aforo de personas es el interesante, pero también puede ser zonas en donde se caracterizan por lo que la autoridad fiscal ha llamado corredor de valor. La característica de un corredor de valor es que en esa calle, en esa vialidad, predominan los inmuebles de productos, o sea, oficinas, locales comerciales y todo. Y entonces eso genera necesariamente una renta mayor, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy está en la otra cuadra, pero ya no está en la avenida principal. Entonces, ¿qué pasa? Que la ubicación en el plano horizontal y en el plano vertical va a ser determinante para saber el monto de la renta razonable, porque a lo mejor ustedes tienen el promedio de rentas y a lo mejor ahí incluye inmuebles que tienen, pues no tienen vista a la calle, sino que son interiores o están en el primer nivel, el segundo, el tercero. Ustedes son observadores de las plazas comerciales, ¿cuántos niveles tienen? ¿Y rentan igual las de planta baja que las del primer nivel o segundo nivel? Pues no. ¿Por qué? Porque el aforo que hace más comercial el local va a ser el aforo peatonal de personas que pues ahí la llevan a su velocidad y van viendo, o hay personas que ya saben a dónde ir y llegan, ¿sí? Porque ahí está el giro que buscan. Entonces, ustedes deben ser unos observadores 100% del mercado inmobiliario. ¿Dónde está ubicado? Planta baja, en vialidad principal, primer nivel, segundo nivel, ¿qué? Y entonces hacer precisamente pues ustedes los arquitectos y los ingenieros, pues nos enseñan a representar todo en gráficas. Entonces ustedes dicen, acá mira cómo se comportan los que están en cuarto nivel con respecto a los de primer nivel, y se van a dar cuenta que hay diferentes, en el mismo edificio hay diferentes precios de renta. En la misma manzana hay diferentes precios de renta. Y entonces eso es lo que se propicia o se busca, que ustedes al estudiar el mercado sean observadores, no solamente que sean consultores de revistas especializadas, sino que también, a ver, de ahora con la ayuda que hay de Google Maps, a ver esa dirección. Ah, mira, esta es una plaza comercial, es un local comercial. Ustedes ven las características constructivas e inclusive hasta culturales. ¿Bien? Y entonces, ¿qué sucede? Que ustedes están haciendo profesionales integrales. Hay obreros en todo, ¿eh? Y también hay obreros de la evaluación que nada más se dedican a estar aplicando fórmulas. Pero están el especialista en evaluación, que además de tener habilidad analítica, tiene criterio para concluir valores. Entonces, hace un momento les dije, estudien dónde están sus ofertas, en qué calle, investigaron si tienen acceso inmediato a vialidad, o una vez que analizaron todos los datos quedan, no eliminaron ninguno, quiere decir que es una muestra al 100. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No caerá en el grupo de los mercados de este tipo? Entonces, ustedes, los especialistas en evaluación, son gente con un criterio así de amplio, y que todos los días lo están ampliando más. Y lo que les puedo asegurar, que nunca acaba uno de aprender. Los mercados de repente te dan cada lección y hay características particulares y esta lo he contemplado.
¿sí? Y entonces piensen en esto. A lo mejor les toca evaluar una oficina aislada. Pero ¿qué pasa si les dicen que ustedes son los que van a determinar la renta de un centro de negocios o de una plaza comercial? ¿Cómo van a determinar los valores de renta o de venta? Entonces deben de ser especialistas. Bien. Y ese es el mensaje final con el que quiero cerrar la sesión de hoy. La información que encuentren ustedes, verifíquenla vía telefónica y, si es posible, físicamente. Y si es una zona que ya conocen, pues qué mejor, que han andado por allí, que inclusive hasta comprado algo allí, o sea que es una zona conocida, pues entonces ustedes como especialistas en evaluación deben de concluir y soportar sus valores. Recuerden el formato de avalúo, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Sí. Debe de estar sustentado, bien argumentado el avalúo. Ajá. Bueno, entonces, esa es la consigna del día de hoy. Definitivamente saber encontrar las medidas de dispersión y validar qué es a lo que le voy a aplicar los índices de tendencia central. ¿Sí? Entonces, así lo dejamos y nos vemos el próximo martes. ¿Bien? Es martes, el próximo, sí. Gracias, profesor. Estoy acabando los ejercicios, sí se lo puedo mandar, ¿verdad? Sí, claro, por favor. Okay. Es que luego me marca que... Voy a soportar mejor la calificación de ustedes. Es que luego usted me manda correo que lo mando afuera de destiempo, por eso le estoy preguntando. Es que apenas lo estoy preguntando. Los trabajos son para el momento de la clase. Si ya lo mandan después o varias horas después, pues quiere decir que no estuvieron en clase. No, es que pues lo mandaría como 5 minutos después, le digo que lo estoy terminando. Bueno, pues, se supone que hay una tolerancia. Si son hasta 15 minutos después. Ok, gracias. Bye. Pues. Hasta pronto.